muy importante a familiarizarse con el comportamiento de las gráficas de las funciones principales. Nosotros vemos aquí 6 ejemplos de gráficas que corresponden a funciones que se utilizan muy a menudo en un curso de precálculo. Y vean lo siguiente, tenemos que aprender a reconocer ciertas características. Veamos por ejemplo aquí la gráfica de la función y es igual a x o f de x es igual a x. Noten que es una línea recta a 45 grados donde las x y las y tienen el mismo valor. Así que esta gráfica pasa por los puntos menos 4, menos 4, negativo 3, negativo 3, negativo 2, negativo 2, negativo 1, negativo 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, esa característica es de la gráfica f de x es igual a x o y es igual a x. Lo que quiere decir es que las x y las y de cada punto tienen el mismo valor en sus coordenadas. Aquí vamos a ver una gráfica que va subiendo, pero de esta manera. La manera en que esta gráfica sube es cada vez más y más rápido. Y si la vemos hacia el lado izquierdo, la gráfica sube cada vez más y más rápido. Esa gráfica corresponde a una parábola que se llama y igual a x cuadrado. Y cuando toquemos el tema de parábolas, vamos a estudiar por qué una gráfica o una función se debe llamar parábola. ¿Qué características debe tener? ¿Ok? Esta en particular se llama y igual a x cuadrado. Vean esta gráfica donde hay una imagen de simetría, pero a diferencia de y igual a x cuadrado, donde la simetría es en relación al eje y, la simetría de y igual a x a la 3 es en el punto 0, 0, en el origen de coordenadas. ¿Sí? Vean, a diferencia de y igual a x cuadrado, donde tanto los valores de x negativos como positivos, todos producen una y positiva, o en el caso de x igual a 0, una y 0. Entonces que en x cuadrado no vamos a ver y negativa. Por eso es que no va a haber puntos por debajo del eje x. Sin embargo, en x a la 3, las x que son negativas tendrán como pareja en las coordenadas de puntos y negativas. Así que las x y las y poseen el mismo signo. Luego pasamos por el punto 0, 0 y las x y las y ambas tienen el mismo signo. Cuando las x son negativas, las y son negativas. Cuando las x son positivas, las y son positivas. En eso, esta gráfica y esta se parecen. ¿Bien? Y vamos a ver también que esta gráfica y esta gráfica son simétricas respecto al origen, al punto 0, 0. Cuando una gráfica es simétrica respecto al origen de coordenadas, se dice que la función es impar. Mientras una función como esta, y más adelante veremos una como esta, son simétricas pero respecto al eje y. Cuando una gráfica es simétrica respecto al eje y, decimos que la función es par. ¿Sí? Veamos esta otra gráfica. A diferencia de todas las que vemos aquí, esta tiene un inicio. Noten que esta va desde negativo infinito hasta positivo infinito, igual que x cuadrado va desde negativo infinito hasta positivo infinito, igual con x a la 3, igual con y igual al valor absoluto de x, y eventualmente veremos la función exponencial. Todas se parecen en que el dominio son los números reales, excepto esta. Esta empieza en el punto 0, 0, porque el número más pequeño al cual usted le puede obtener una raíz cuadrada es el propio 0. Del 0 en adelante, todas las x están permitidas. Algunas van a tener raíces cuadradas exactas y otros van a tener raíces cuadradas inexactas. Entre esos ejemplos está la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 5, por mencionar algunos. Esas raíces cuadradas que no se pueden obtener de manera exacta se les llama números irracionales. Ninguno de esos números se puede establecer en la forma A sobre B, donde A y B sean números enteros. No se puede establecer. ¿Sí? Así que esta es la gráfica y es igual a la raíz cuadrada de x. Noten, la gráfica de valor absoluto forma dos líneas a 45 grados en relación al eje x, 45 grados en relación al eje x, claro. Este ángulo es positivo y este ángulo es negativo, pero son 45 grados.
tanto las X negativas como las positivas me van a producir Y positivas. Y cuando X es 0, Y es 0. Al igual que Y es igual a X cuadrado, Y es igual al valor absoluto de X, es una función simétrica respecto al eje Y. Por lo tanto, decimos que la función Y es igual a X cuadrado y la función Y es igual al valor absoluto de X son funciones pares. Y vean aquí, si ustedes ven, todas estas funciones, incluida esta, tienen algo en común, las 5. Y es que los cambios los sufre la X. La X sufre el cambio, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que va a ocurrir es que la X va cambiando de valor y el resultado, el número, este 2, es el que se está viendo afectado. Ustedes ven aquí que la X tiene un exponente 1. Quiere decir que la X es la que sufre el efecto del exponente. Aquí la X sufre el efecto del exponente. Aquí la X sufre el efecto del exponente. Y aunque no lo podemos apreciar, la raíz cuadrada de X es igual a decir X elevado a la 1/2. Por lo tanto, sí se comporta como una función que tiene una variable con un exponente. Aquí no se puede apreciar el caso del exponente, pero aquí vemos lo contrario a los primeros 4 escenarios. Y es que aquí la X es el exponente y quien sufre los cambios es el 2. ¿Sí? Habiendo dicho eso, 2, que es un número positivo, elevado a cualquier número, vamos a obtener un número positivo. No hay manera de que usted le coloque un exponente al 2 o a cualquier número positivo. No hay manera de que usted coloque un exponente y lo haga negativo. Un número no cambia de positivo a negativo por el exponente que usted le ponga. Lo que puede hacer es que lo puede hacer muy grande o muy pequeño. ¿Sí? Si la X es muy negativa, como 2 a la negativo 10, 2 a la negativo 100, 2 a la negativo 1000, vamos a ver que estamos hablando de X muy negativas y van a obtener como resultado Y muy cercanas a 0. Esos son estos lugares decimales donde hay un punto decimal, una cantidad de ceros y eventualmente un número distinto de 0. Así que estos números son cada vez más y más cercanos a 0, pero no se acercan, pero no son igual a 0. No hay manera de que usted le coloque un exponente a un número y lo convierta en 0. Lo que lo puede hacer es muy pegado al 0, muy pequeño, pero no, nunca va a ser 0. Por lo tanto, si hablamos de dominio y campo de valores en todos estos escenarios, esta función tiene tanto dominio como campo de valores en todos los números reales. Esta función tiene como dominio todos los números reales, pero el campo de valores va a ser Y mayor o igual que 0. Y mayor o igual que 0. El dominio de esta función son todos los números reales y el campo de valores también son los números reales. Todos los números reales. En el caso de Y es igual a raíz cuadrada de X, el dominio son las X mayores o iguales que 0. No se le puede obtener la raíz cuadrada a una X negativa. Y el campo de valores también va a ser Y mayor o igual que 0, porque el resultado de una raíz cuadrada tampoco puede ser negativo. No puede ser negativo el número al cual le trato de determinar la raíz cuadrada, como tampoco puede ser negativo el resultado de esa raíz cuadrada. Y es igual al valor absoluto de X, su dominio son todos los números reales. Usted le puede obtener valor absoluto a todos los números reales. Estamos diciendo que usted le puede determinar la distancia entre ese número y 0 a cualquier número real, y eso sí es perfectamente válido. Ahora, el campo de valores, si todas las distancias son positivas, pues quiere decir, lo más pequeño que puede ser una distancia es 0, en el caso de que le estemos preguntando cuál es la distancia entre 0 y 0. Es decir, cuál es el valor absoluto de 0, cuyo resultado es 0. Todos los demás números van a tener como distancia en relación al 0 números positivos. Por lo tanto, si el dominio son los números reales, eso está establecido, pero el campo de valores son Y mayor o igual que 0. Y en el caso de la función exponencial, el dominio, ¿qué exponente usted le puede colocar al 2? Noten que el dominio que corresponde a las X, aquí es el exponente que se le coloca al 2. Y podemos plantearnos la pregunta, ¿qué exponente, qué valor puede utilizarse para ser sustituido como un exponente? La respuesta es cualquier número real. No importa, usted puede poner sobre un número el exponente que usted desee. Así que ahí pueden haber números negativos, positivos, el propio 0,
fracciones, decimales, números racionales o irracionales. Ahora, ¿cuál es el campo de valores? Como yo dije, el signo no va a cambiar por el exponente que tenga, ¿ok? Así que este número, el resultado va a ser mayor que 0. Aquí no puedo decir mayor o igual que 0 porque no puedo incluir al 0 entre las alternativas. No hay manera que usted le coloque un exponente al 2 o cualquier número positivo y el resultado sea 0. Puede acercarse bastante a 0, pero nunca va a ser 0. Por lo tanto, a diferencia de la parábola y es igual a x cuadrado y de la gráfica de valor absoluto de x, el campo de valores de esta no puede ser y mayor o igual que 0. El campo de valores de esta función es y mayor que 0. Dominio, todos los números reales. Campo de valores, y mayor que 0. Ahora, vayan viendo cómo esas gráficas se pueden distinguir, cómo se pueden caracterizar, cómo usted puede ver gráficas como esta y cómo podemos hacer modificaciones a estas gráficas de modo tal que usted pueda decir, esto es una modificación de y igual a x, o esto es una modificación de y igual a x cuadrado. Y usted puede más o menos poder estimar la característica de cuál es el nombre de la función. Pero la importancia de estas 6 gráficas que le estoy mostrando aquí es que por lo menos usted me pueda decir que corresponden a una función cada una de ellas. Sin yo decir el nombre de cada una, yo tengo que ser capaz de decir si corresponden o no a una función. Y para yo poder establecer eso, yo tengo que decir lo siguiente. Tengo que utilizar la prueba de la línea vertical. La prueba de la línea vertical consiste en trazar una línea vertical varias veces a lo largo del recorrido de esa gráfica, a lo largo del intervalo mostrado, y ver si en alguno de esos lugares de la gráfica la línea vertical tocaría en 2 puntos. Veamos, imaginen que por ejemplo la línea vertical la voy a ilustrar con una regla. Por ejemplo, si esto fuera una línea vertical y estoy viendo cuántas veces toco en cada segmento la gráfica de y igual a x, veo que voy a tocar la gráfica una sola vez, una sola vez, una sola vez, una sola vez. Voy a tocar la gráfica una sola vez a lo largo de todo su trayecto. Vean en el caso de la gráfica y igual a x cuadrado. Voy a tocar la gráfica en un solo punto, en un solo punto, en un solo punto, y así sucesivamente voy a tocar la gráfica en un solo punto. ¿Ok? Nuevamente, lo mismo pasaría para y igual a x a la 3. La línea vertical tocaría en un solo punto, en un solo punto, en un solo punto a lo largo de todo su trayecto. Si hago el mismo ejercicio para y igual a la raíz cuadrada de x, observo que toco con la línea vertical un solo punto a la vez en la gráfica. Si hago el mismo ejercicio para y igual al valor absoluto de x, la línea vertical toca una sola vez a lo largo del trayecto de la gráfica. Y para la función exponencial que tomé como por ejemplo y igual a 2 a la x, también cumplo con la prueba de la línea vertical. La prueba de la línea vertical establece lo siguiente. Si al trazar una línea vertical a lo largo de una gráfica y toco en alguna ocasión 2 puntos o más de un punto, estoy ante una curva o una gráfica que no representa una función. Este no es el caso para ninguno de estos 6 escenarios. En estos 6 escenarios se cumplió la prueba de la línea vertical. Por lo tanto, estas 6 curvas, sin haber sabido el nombre de ninguna de ellas, yo puedo tener fe de que todas representan funciones. ¿Okay? También existen otros tipos de pruebas para darnos más información sobre el tipo de función. Si yo estoy ante una función, su gráfica tiene que pasar la prueba de la línea vertical. Así que todo lo que usted llame función, su gráfica tiene que pasar la prueba de la línea vertical. Bien. Si, por ejemplo, yo quisiera saber el tipo de función, puedo hacer una clasificación, un subtipo de función, necesito hacer otro tipo de prueba. Pero no puedo hablar de función sin siquiera asegurarme que las gráficas que representan a cada una de esas funciones pasa la prueba de la línea vertical. De no pasar la prueba de la línea vertical, estamos ante una gráfica que no corresponde a una función. Las siguientes gráficas corresponden a diferentes tipos de relación entre 2 variables.
utilizando la herramienta de la prueba de la línea horizontal y la prueba de la línea vertical, nosotros podemos establecer primero si cada gráfica representa a una función o no representa una función. En el caso de que sí representa una función, realizamos la prueba de la línea horizontal para ver si es una función inyectiva o no inyectiva. De modo tal que vamos a utilizar esos dos instrumentos, la prueba de la línea vertical y horizontal, para decidir y clasificar cada una de estas representaciones como función o no función, y dentro de los que son función, como inyectiva o no inyectiva. El primer escenario es un círculo. Estamos ante un círculo. ¿Cómo sé si el círculo es una función? Bueno, al realizar la prueba de la línea vertical vemos claramente que tocamos en dos puntos, ¿ok? Estamos tocando este punto y estamos tocando este otro punto. Y así va a pasar a lo largo de todo el círculo. Tocamos en dos puntos, excepto, claro está, en la parte extrema derecha donde tocaríamos un solo punto y en la parte extrema izquierda donde tocaríamos solamente un punto. Pero a lo largo de todo el círculo vemos que no se cumple la prueba de la línea vertical porque estamos tocando el círculo en dos puntos. Tenía que ser en uno solo para poder llamarlo función. Así que no pasa la prueba de la línea vertical. Sabemos que no es función. No es necesario hacer la prueba de la línea horizontal. Porque si ya sabemos que no es función, pues no va a ser función inyectiva. Porque para que sea función inyectiva, primero tiene que ser función. Claro está, de haber sido necesario, sabemos que la prueba de la línea horizontal tampoco habría pasado. Así que, ¿cómo vamos a clasificar el círculo? El círculo lo vamos a clasificar como no función. Como no función. Y demás está decir que si no es función, pues no va a ser función inyectiva. Veamos el segundo escenario. Vean esta representación y si hacemos la prueba de la línea vertical, vemos que aquí toca un punto, un punto, un punto, y así será a lo largo de toda su extensión. Por lo tanto, esta representación corresponde a una función. Próxima pregunta. ¿Es una función inyectiva o no inyectiva? Para eso, ¿cómo la contestamos? Con la prueba de la línea horizontal. Al hacer la prueba de la línea horizontal, aquí toca un solo punto. Aquí toca un solo punto. Un solo punto. Pero ¿qué ocurre aquí? Hay veces que tocamos inclusive tres puntos. Un punto, dos puntos, tres puntos. Con que la prueba de la línea horizontal falle en una ocasión, estamos tocando tres puntos, en ninguno de estos segmentos se cumple la prueba de la línea horizontal. Por lo tanto, al no pasar la prueba de la línea horizontal, estamos sí ante una función, pero no inyectiva. Por lo tanto, la clasificaremos como función no inyectiva. Una función no inyectiva. Usted va a ver que diferentes X pueden tener una misma Y. Eso no contradice función, pero sí contradice la definición de función inyectiva. Si es una función, cumple con la prueba de la línea vertical, pero no es inyectiva porque no cumple con la prueba de la línea horizontal. Veamos el tercer escenario. ¿Es o no función esta representación? Aquí tocamos en un solo punto, aquí también, y a lo largo de toda su extensión, la prueba de la línea vertical se cumple. Esa gráfica cumple con la prueba de la línea vertical, así que cumple con la definición de función. Estamos ante una función. Próxima pregunta. ¿Es una función inyectiva? La contestamos con la prueba de la línea horizontal. Al realizar la prueba de la línea horizontal, tocamos en un solo punto, en un solo punto, en un solo punto, y vamos a tocar en un solo punto a lo largo de toda la extensión que nos muestran. Por lo tanto, pasa la prueba de la línea vertical, es función.
pasa la prueba de la línea horizontal, es inyectiva además. Por lo tanto, ¿cómo la clasificamos? Como función inyectiva. Inyectiva. Es una función inyectiva. Una función inyectiva. Así que hemos visto un ejemplo de no función, de función no inyectiva y de función inyectiva. Veamos los próximos escenarios. Aquí estamos ante una parábola horizontal. Y es igual a x cuadrado, que la vimos anteriormente, es una parábola vertical. Las parábolas que son cóncavas hacia arriba o las que son cóncavas hacia abajo son parábolas verticales. Y todas las parábolas verticales son funciones, pero ninguna es función inyectiva. ¿Ok? Las parábolas verticales, sea porque son cóncavas hacia arriba o sea porque son cóncavas hacia abajo, las parábolas, todas ellas son parábolas verticales, son funciones, pasan la prueba de la línea vertical, pero no son inyectivas porque ninguna pasa la prueba de la línea horizontal. Ahora, aquí estamos ante una parábola horizontal. ¿Qué pasa con una parábola horizontal? Que al hacer la prueba de la línea vertical, tocamos dos puntos, y así es a lo largo de toda su extensión, excepto en el punto extremo derecho de una parábola que abre a la izquierda. Ese punto que está a la extrema derecha es el vértice, y el vértice no tiene un simétrico. Todos los puntos tienen un simétrico arriba y abajo. Cada punto de arriba tiene un simétrico abajo y viceversa. Cada punto de abajo tiene un simétrico arriba, excepto el vértice. El vértice es el único que no tiene un punto simétrico. A lo largo de toda su extensión, excepto en el vértice, esta representación no pasa la prueba de la línea vertical. Ya sabemos que no es una función. No necesito hacer la prueba de la línea horizontal, porque no necesito saber si es inyectiva o no lo es. El saber que no es una función, pues, invalida el paso. No es pertinente determinar la prueba de la línea horizontal. Por lo tanto, al no pasar la prueba de la línea vertical, estamos ante una representación de algo que no es función. No función. Las parábolas horizontales no son función. Las verticales, por lo menos, son función. No serán inyectivas, pero son funciones. Las parábolas horizontales, esas que abren hacia la izquierda, como este ejemplo, o las que abren hacia la derecha, son representaciones de no función. Vean este ejemplo. Esta línea que ustedes están viendo es una línea vertical. ¿Qué pasa cuando hago la prueba de la línea vertical? Estoy tocando en más de un punto. De hecho, estoy tocando en infinitos puntos. Cada uno de los puntos de esa gráfica, de esa recta vertical, cada uno de ellos me contradice la definición de función. Por lo tanto, todas las rectas verticales cumplen con no ser función. Todas las rectas verticales no son funciones. O dicho de una mejor forma, no hay una recta vertical que sea función. Por lo tanto, no hace falta hacer la prueba de la línea horizontal, que sí habría pasado la prueba de la línea horizontal, pero aquí es irrelevante. Por lo tanto, estamos ante algo que no es función. No pasa la prueba de la línea vertical. Y en este último escenario, estamos ante una gráfica que corresponde a lo que parece ser una función exponencial, pero donde en realidad se le ha hecho una modificación a esa función de modo tal que el coeficiente es negativo. Entonces, la base es negativa. Cuando tomamos la prueba de la línea vertical, vemos que esa gráfica es tocada en un solo punto a lo largo de toda su extensión. Por lo tanto, esa representación corresponde a una función. Si hacemos la prueba de la línea horizontal,
Vemos que también toca un solo punto a lo largo de toda su extensión, por lo tanto, es función porque pasa la prueba de la línea vertical, pero además es una función inyectiva porque pasa la prueba de la línea horizontal, y así la clasificaremos como función inyectiva. Como función inyectiva. Y de ahí a conocer esa importancia de la prueba de la línea vertical y la prueba de la línea horizontal. La prueba de la línea vertical nos ayuda a establecer si la curva representa una función, y luego la prueba de la línea horizontal nos dice si esa función es inyectiva o no lo es.